tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y coronada de violetas. Eso es por Safo. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, ¿no? No. Venga, Pasito a pasito. Pasito a pasito. Oye, veo que te sienta muy bien la fama desde que hemos subido el podcast. Madre mía, como... Pero es el mundo clásico, ¿no? O sea, no es... Vamos a ser modestas, Gemma, Sí. y el mérito no es nuestro. El mérito lo tienen nuestros clásicos y nuestros mitos. Y justamente, antes de empezar a hablar de mitos, que ya hemos prometido de manera progresiva, pues creo que conviene que estudiemos, siquiera brevemente, quiénes han transmitido esos mitos, gracias a quienes podemos conocerlos, ¿no? Sí. Sabemos que estáis hambrientas y hambrientos del salseo mitológico, que de verdad que va a venir prontísimo. Pero sí, creo que esas personas con nombre y sin nombre, gracias a las cuales hemos conservado toda esa tradición, merecen un programita. Sí, es que si no tampoco vamos a entender gran cosa de qué significa el mito y qué diferencia hay también con respecto al hecho religioso, porque esto también es una historia que podríamos comentar en un momento determinado, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre mitología y religión? Porque si bien es cierto que parten de una misma base, que es pues eso, la creencia en unos seres superiores y divinos, etcétera, etcétera, la diferencia fundamental está en la transmisión, ¿no? El hecho religioso, la religión está en manos de una casta, la casta sacerdotal, y el mito está en manos de los poetas. Y ahí está la gran diferencia, ¿no? Que frente al dogma religioso, pues tenemos el mito completamente abierto, con muchas versiones, que eso también es un problema. Un problema, pero también que una puerta abierta claro. a grandes posibilidades. Yo creo que hay que verlo así, pero es a la hora de, bueno, pues de que alguien se te enfade y te diga que yo he leído que ese mito no es así. Bueno, pues es que lo habrás leído en otros versos, en otra versión, y ciertamente hay que verlo como una oportunidad. Y además de eso sabes tú bien, y de eso, por supuesto, hablaremos a lo largo del programa de hoy, claro. Bueno, también que no solo la tradición oral de los poetas, sino que muy rápido empezaron a surgir los géneros literarios en los que estos se conservan, y gracias a eso el mito grecolatino se diferencia de otras mitologías porque tiene una gran tradición textual. Claro, esa es la diferencia fundamental, que en realidad todos los géneros literarios, bueno, casi todos, sobre todo los géneros poéticos, todos hablan del mito. O sea, es el argumento fundamental. Entonces, tenemos esa suerte de contar con una literatura clásica que nos habla de esos mitos, que a veces incluso los interpreta, y eso que hemos conservado pues en torno a un 10-20% de todo lo que se pudo producir. Hay una metáfora que siempre utilizo, ¿no?, para hablar de qué hemos conservado de la literatura antigua, y es que si fuese la cordillera del Himalaya, pues hemos conservado los 8000, las cumbres, nada más, y aún así es tan apabullante que resulta de verdad extraordinario, y fantástico. Y es verdad que gran parte de toda esa literatura habla de mitología, entonces tenemos que hablar de esos transmisores y transmisoras de mitos, ¿no? Que por cierto también la iconografía, que apoya toda esa tradición textual, todas las vasijas que, bueno, a mí me apasionan. Y bueno, a lo largo del vídeo iremos poniendo imágenes para que podáis ver un poquito de qué estamos hablando y pongáis cara cuando hablemos de los héroes y las heroínas. Claro, tenemos que tener en cuenta que las fuentes fundamentales, no solo para conocer la mitología, sino cualquier aspecto del mundo antiguo, es, por una parte, la filología, ¿no?, la transmisión textual, y por otra parte la arqueología, los restos materiales, ¿no? Entonces, esa es la suerte para conocer el mito, que ha nutrido de argumento tanto a bueno, pues efectivamente a la cerámica, a la escultura antiguas, y por otra parte, pues todos los textos, los poetas, fundamentalmente, ¿no? Pero ¿y qué es un mito? Ahí va. Pregunta peliaguda, sí, Ahí pero... va. Bueno, pues hay definiciones canónicas, ¿no? Pues un mito es el relato, que esto es lo fundamental, y por eso es tan importante el asunto de la transmisión, porque mithos significa en griego
palabra, ¿no? Palabra no la del logos, sino la del mito. Esto es otra cuestión, pero ahí no nos vamos a meter. Pues es un relato, el mito es un relato de un suceso. Ruiz de Elvira creo que dice algo así, que es incomprobable, incierto, pero la tradición lo presenta como realmente acaecido, ¿no? O sea, las 3 características básicas, según esta definición, digamos, canónica, son la pretensión de veracidad, la incomprobabilidad y su incertidumbre, ¿no? Pero seguro que tú tienes una definición, creo que mucho más cercana y... No, bueno, no sé. Sí. Yo había pensado, a partir de las miles de definiciones que me he leído para intentar hacer un marco teórico en mi tesis, que al final un mito sirve a nuestros ancestros para explicar todo aquello que no comprendían, que servía también como un modelo de referencia para que la gente se comportase o intentase comportarse de una manera. Pero yo creo que va más allá de eso, porque si fuese simplemente eso, no hubiese llegado a nuestros días. Al fin y al cabo, hoy tenemos la ciencia que ha comprobado muchos de los fenómenos que antes no se entendían. Tenemos otros pensamientos y otro tipo de ética que ya no entiende de esos modelos de comportamiento. Entonces yo creo que va más sobre esos... Apelan los mitos a esos sentimientos más básicos que hay en nosotras y en nosotros, y que también hablan un poco de lo que es nuestra suerte y que nos recuerdan que un día podemos estar aquí y otro día podemos estar aquí y que tenemos que ser buenas las unas con las otras porque no sabemos en qué momento va a cambiar nuestra suerte. Así que yo creo que eso es lo importante del mito. Ahora que lo que decías tú, que sea una historia que no se sabe si es real o no, pero que bien podría serlo, pues va todo unido. Y así pues se consiguen las grandes historias que nos dan los mitos. Y de las que hablaremos pronto. Está prometido, ¿eh? Está prometido. Y como veníamos diciendo, al final el mito, antes de encontrarse con el medio de los textos, antes de que todo esto fuese escrito, porque antes solo se escribía sobre cosas aburridas de administración, de tengo 5 vacas, 3 ovejas y 2 vasijas de leche. Antes de que fuesen los mitos los que ocupasen ese espacio, todo esto era oralidad. Sí, todas las literaturas han tenido esa fase completamente oral, claro, que es una contradictio in terminis, ¿no? Porque literatura tiene que ver con la letra, con la litera, por lo tanto con la escritura, pero para llegar a eso, claro, hay una tradición larguísima que tiene mucho que ver con el asunto de cómo se gesta un mito, pero esto a lo mejor es un poco largo y conviene comentarlo en otra ocasión. Ciertamente todo el mundo se puede hacer esta idea, ¿no? Como hay una fase previa que, por cierto, en el caso del mundo griego, se gesta durante esa famosa edad oscura que se estudia en historia, donde parece que, bueno, pues que hay un paréntesis. Claro, hay un paréntesis donde no hay documentación, ¿no? Escrita, pero que no es nada oscura en el sentido de que es ese momento en el que se van gestando todos estos ciclos míticos, hasta que llega Homero, que es el primer poeta de Occidente, no solamente el primer poeta griego, ¿no? Y recoge en una fórmula literaria, el hexámetro, todo ese saber mítico, todas esas historias sobre los personajes de la guerra de Troya, y ya de manera muy rápida todo eso se pone por escrito, porque justamente la escritura se introduce en Grecia en el siglo VIII a.C. y por eso Homero también se ubica en ese momento, porque parece casi imprescindible para la conservación de los textos de una manera tan cercana que se hayan puesto por escrito de una manera casi inmediata a su composición, ¿no? Y qué interesante la figura de Homero, simplemente por el nombre. Homero, yo le llamo siempre el padre de Occidente. Es que en Homero está todo. O sea, a partir de Homero todo es copia. No, a ver, que se lo digan al Imperio Romano. A ver, no, que esto es un titular y tampoco es esto, ¿no? Pero realmente Homero es que, claro, es el final
de toda esa tradición oral y es el principio de una tradición que además va a servir de modelo educativo durante generaciones y generaciones y generaciones de jóvenes, ¿no? En fin, la figura de Homero es inmensa. Yo sé que a ti te gustan mucho las etimologías, ¿no?, que se proponen. Me encantan. En torno a su nombre, ¿no? Sí, y es que me parece súper interesante porque, bueno, tenemos la etimología que puede referirse al nombre de Homero como el significado de rehén, entonces eso nos podría llevar a que fue un esclavo del Asia Menor y que pues empezaría a cantar como poeta, como Aedo o Rapsoda, que no lo hemos comentado, pero al final eran como las dos figuras principales de la oralidad en la poesía antigua. Los Aedos eran quienes cantaban sus propios poemas y los Rapsodas eran los que cantaban los poemas de otros, ¿no? Entonces tendríamos ese Homero rehén, pero la mejor etimología es la del Homero ciego, el Homero que significa el que no ve, porque a Homero le imaginamos como si fuese un señor mayor, ciego, porque lo de la ceguera también es muy interesante en el sentido de que no es que vea solo o viese cuando podía ver la realidad, sino que ahora tiene la capacidad, gracias a la ceguera, de ver más allá. Y me parece fascinante. Sí que lo es. Parece ser que esta etimología es falsa. No. Eso dicen, pero a mí me gusta creérmela. Pero si es un participio, que lo he estudiado esta semana en griego, es un participio. El orón. Claro. No me puedes decir esto ahora, yo que ya iba a hacer mi TFG. No, cuadra maravillosamente bien, cuadra muy bien. Y además has incidido en el hecho de que no solamente se le represente como ciego, sino también como anciano. Porque evidentemente cuanto mayor es uno, más sabio es. Y a pesar de que las nuevas generaciones superen a los modestos maestros, sin embargo, el respeto pues eso, a la edad, incluso a la ancianidad en el mundo antiguo, es algo que ya se nos ha despistado y que creo que también podemos reivindicar, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, pues por eso Homero tenía que ser mayor y esa capacidad, ¿no?, de ver más allá creo que es muy hermosa. Así que que digan los etimólogos lo que quieran, que a nosotros nos gusta esta etimología, ¿no? Sí, absolutamente. O sea que tenemos una tradición de historias con héroes y heroínas mitológicos que se va transmitiendo de generación en generación a viva voz y que poco a poco va tomando una forma. Pero ¿qué forma, no? Claro, la forma poética. Cosa muy lógica, aunque parezca que, bueno, pues que es extraordinario que una literatura comience por el verso, que a priori es más complicado, y nos vamos a meter en cuestiones de métrica, que efectivamente es una cosa compleja, pero teniendo en cuenta lo que estamos comentando, que hay música, que hay ritmo y que sobre todo tiene que haber memoria para ejecutar y para transmitir esos textos, pues lo lógico es que comencemos con el verso, porque una canción es mucho más fácil de memorizar que una parrafada en prosa. Por lo tanto, las literaturas comienzan con las canciones, con los versos, y vamos a distinguir, así grosso modo, no vamos a dar una clase de literatura ni mucho menos, pero sí que vamos a distinguir los tres grandes géneros poéticos con los que comienza la literatura griega y también así lo hará la literatura romana. Además, en esta Hombre, porque son unos copiones los romanos. Madre mía, unos copiones. Madre mía, como los latinistas se enfadan, ¿eh? ¿Ya voy a suspender latín? No vas a suspender latín, pero o sea, está muy bien que demos esos titulares, pero ojito, ¿eh? Bueno, vamos a ver, es que se puede decir de otra manera, Gemma. Se puede decir que la literatura latina nace como una reinterpretación de los géneros griegos. Admiración, se inspiraron a raíz de la admiración que sentían por la cultura griega. ¿Ves cómo se puede decir de otra manera menos ofensiva? La cosa es que tenemos tres grandes géneros poéticos y el primero es la épica, ¿no? Luego vendrá la lírica y después el drama, porque el teatro era también un género en verso, ¿no?
Y ciertamente la épica es un género que tiene mucho que ver con los héroes, porque el género épico, y no solamente en el mundo clásico, ¿no? Todas las épicas se concentran en la figura de un héroe. No hace falta más que encender cualquier plataforma de streaming y meterte en el género épico. Todas las películas de guerra, pues protagonizadas por hombres, mayoritariamente. Eso va cambiando, ¿eh? Sí. Yo es que no soy mucho de cine. A lo mejor no me tenía que haber metido en esta piscina. No, fíjate, yo ahora me estoy acordando de la novela negra, a la que soy gran aficionada. Ahora todos son inspectoras. Todas son inspectoras. Pero eso es género negro policíaco, no épica. Tienes razón. Pero tienes ahí a Daenerys Targaryen, ¿no? La madre de dragones, Sí. que ya incluso hay una secuela. ¿Cómo se llama esto? De ¿La Juego de Casa Tronos. del Dragón? Yo quiero ver que las cosas van cambiando, Gemma. Vale, a lo mejor no tan rápido como debieran, pero ciertamente retomamos nuestro género épico en el mundo griego. Es una poesía esencialmente viril, vamos a decirlo así, que se concentra en la figura del héroe con sus valores de la épica de aquel tiempo y claro, en un marco que es la guerra, que de eso vamos a hablar, sobre todo por la diferencia, ¿no? Con lo que pasa en la lírica y cómo en el siguiente género, que es la lírica, pues hay como un, no sé, como un siglo, ¿no? Casi del auge de la épica hasta que a partir del 7, fundamentalmente antes de Cristo, pues llegamos al género lírico, que en principio no está circunscrito a ningún tema, ¿no? Porque la lírica se define pues como aquella poesía que se canta al son de una lira, sin mayor complicación, ¿no? Pero claro, aquí se diversifica mucho más la temática y ya empezamos a encontrar nombres de poetisas. Que por cierto, empleo el término, no sé qué te parece a ti, Gemma, porque ya sé que ahora está de moda decir poeta para escritora o para escritor, pero yo reivindico el término poetisa. Pues sí, yo también reivindico ese término, porque al final esa concepción de que una poetisa está por debajo de un poeta viene del siglo XIX, no de la antigüedad. Y nos hemos quedado con ese sentido en lugar de reivindicar que los críticos del siglo XIX empezaron a utilizar despectivamente este término para que las mujeres poetisas no les quitasen el trabajo y las publicaciones a los hombres poetas y ya está. Pero en la antigüedad clásica pues había muchas maneras de llamarse poetisa o poeta. Podías llamarte citadora o poetrea o melopollos, ¿no? Es que, claro, como ahora estoy yendo a clase estoy aprendiendo un montón de estas cosas. Pero sí, al final es que no, en la antigüedad no estaba esa diferencia. Y creo que es importante que lo reivindiquemos en la actualidad. Claro, cuando existe el término, que no hay que inventarse ninguno, pues ¿por qué no retomarlo, no? Además, nuestra Aurora Luque, a la que ahora nos vamos a referir, también lo defiende, con lo cual, pues... Y lo defiende muy bien. Así que aquí somos de poetisas, ¿eh? Aquí somos de poetisas. ¿Y ahora qué? Poetisa por antonomasia. Bueno, claro, y si hay una poetisa en el mundo antiguo, pues esa es nuestra Safo, ¿no? Pero tenemos que recordar que hay más, conservamos sus nombres, conservamos fragmentos fundamentalmente, y en ese sentido pues vamos a recomendar esta maravillosa edición de... Súbelo un poco más porque a lo mejor no se ve. ¿Aquí? Ahí. De Aurora Luque. Se titula Grecorromanas, lírica superviviente de la antigüedad clásica. Y me vais a permitir que lea la contraportada porque creo que lo resume estupendamente el contenido del libro y la idea que intenta transmitir y también se recuerda los nombres de algunas de estas artistas. La contraportada dice así: este volumen presenta los textos y testimonios supervivientes de las poetas
¿Cómo? Si es que, bueno, no, iba a entrar en un tema en el que no quiero entrar. Continúa. Desde Safo, que compuso su obra en griego a finales del siglo VII a.C., hasta Fabia Aconia Paulina, que lo hizo en latín en el siglo IV después de Cristo. 11 siglos en los que una sucesión de mujeres insólitas y aisladas compartió una cultura pagana común. El ejemplo de Safo funcionó como estímulo para casi todas ellas, griegas y romanas, greco-romanas, porque el magisterio literario de la lengua griega no se ausentó nunca de Roma. Sorprende la variedad de géneros que practicaron, desde la monodia erótica de Safo hasta el lamento fúnebre de Erina, desde el himno político a Roma de Melino hasta la cruda sátira antiimperial de Sulpicia, desde la poesía de banquete de Praxila hasta los epigramas de las viajeras Balbila o Terencia. Son nuestras antepasadas. Entonces, ciertamente, Safo, o sea, la sombra de Safo es muy alargada, es muy alargada. Antes de meternos con Safo, esa decisión de poner poeta en la contraportada es completamente política editorial. Porque, pero tiene sentido. O sea, al final la gente no está acostumbrada a utilizar el término poetisa, sigue manteniendo esa percepción de que es negativo. Y a lo mejor si coge el libro en la librería y lee esta contraportada y lee el término poetisa, pues a lo mejor no le convence. Yo te doy la razón porque tú has trabajado en una editorial, con lo cual, pues... Bueno, más o menos. Con lo cual eres también competente en eso. Pues es un asunto para reflexionar y para debatir, así que ahí también queda para todos nuestros seguidores. Sea como sea, Aurora Luque lo explica divinamente bien en el prólogo, en la introducción del libro. Así que una gran recomendación. Ella también, me refiero a Aurora Luque, ha hecho una edición magnífica y muy exquisita en la editorial Acantilado de toda la poesía de Safo, incluso de los testimonios sobre la poesía de Safo, que también recomendamos desde aquí. Y bueno, hablar de Safo es que nos llevaría un... Dedicaremos un programa. Venga, Safo. va. Vamos a dedicar... Y yo creo que si para entonces hemos crecido un montón, a lo mejor podemos invitar a Aurora. Hombre, claro. Bueno, sería un sueño. Ya tenemos una lista de invitadas a las que queremos entrevistar. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Si nos apoyáis, pues lo vamos a ir consiguiendo. Pero hoy queríamos ver a Safo en esa faceta de, bueno, pues de antagonista, si se me permite, de Homero, en el sentido de cómo la lírica se opone al mundo épico y en concreto al asunto de la guerra, que, bueno, pues que es, como hemos visto, el marco general, ¿no?, de la épica homérica. Me vais a permitir también leer, hoy estoy muy leona, pero prometo no leer nada más, uno de los poemas más conocidos de Safo, que es una priamela. Priamela significa oponer mi opinión a la opinión de la mayoría, ¿no? Porque en la lírica griega arcaica, pues el sentimiento del poeta es importante, y la opinión del poeta, y en este caso de la poetisa, que va a hacer una apuesta sobre, o una pregunta sobre qué es lo más bonito del mundo. ¿Qué es lo más bonito del mundo, Gemma? Tú. Ahí va. Ahora ya me dejas sin saber qué decir. Pues lo mismo te digo, pero ahora vamos a escuchar qué es lo más hermoso del mundo para Safo, que ya adelantamos, es todo lo contrario al ideal épico. Y después va a poner un ejemplo mítico, justamente, va a hablar de Helena y de cómo se marchó de su palacio en Esparta para llegar a Troya, abandonando a su hija, a sus padres, porque la hirió el dardo de Cipris, Afrodita, la diosa del amor. Y después va a concluir el poema concentrándose en un ejemplo concreto sobre lo más hermoso de la tierra, que va a ser, pues, una de estas muchachas que visitaban su casa, la casa de las servidoras de las musas, Anactoria. Y yo creo que no hace falta explicar nada más. Dice la propia Aurora Luque, traductora del poema,
que es el primer poema pacifista de la historia. Y eso sí que es un titular y un lema, ¿no?, en sí mismo. Vamos a leer la traducción de Aurora Luque sobre la Priamela de Safo. Unos dicen que una tropa de jinetes, otros la infantería y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama. Muy fácil es hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos, Helena, a su esposo tan noble lo dejó tras de sí y se embarcó hacia Troya, y ni de su hija siquiera ni de padres amados se acordó en absoluto, sino que la enajenó Cipris. Bueno, el papiro aquí está roto, aparece la palabra indomable, la palabra fácilmente, pero el poema concluye así. Y es que ahora me has hecho recordar a Anactoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera su andar que inspira amor y el centelleo radiante de su rostro contemplar ahora mismo, antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie y en armas. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Lo más, ¿eh? Increíble. 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 En el siglo VII, VI antes de Cristo, en ese ambiente donde hemos visto que, bueno, pues que la guerra es el medio, ¿no? Y el medio también en el que los héroes desarrollan su arete, su virtud. Bueno, pues Safo se descuelga con esto, como para que se la comprenda a Safo, en su tiempo, que ciertamente tuvo gente no solamente que la comprendió y que la admiró, como por ejemplo su compatriota Alceo, que estaba loquísimo por ella. Como para no estarlo. Como para no estarlo, Alceo loquísimo por ella, que es quien justamente le dedica ese verso de coronada de violetas, sonrisa de miel, Santa Safo, le dice, ¿no? Pero luego también hubo una corriente, pues, que intentó denigrar a Safo y a su poesía, y, bueno, y que inaugura una tradición larguísima, pues hasta tal punto que al final Safo a veces es simplemente protagonista de páginas web de pornografía y, en fin, una tergiversación, como digo, sobre la figura de Safo que viene desde la propia antigüedad. Sí. Porque es difícil comprender, ¿no?, esta nueva sensibilidad y que una mujer pues se dedique a algo más que a tejer, a hilar, a mantener eloicos, este tipo de cosas, ¿no? De hecho, es muy interesante que a Safo la consideren la 10ª musa en la antigüedad. Uh-huh. Entonces, esto se puede interpretar como, jolín, la 10ª musa, eso significa que es buenísima. Uh-huh. Pero claro, también significa que no se la considera una poetisa como a los demás, que no entra dentro de ese listado de poetas magistrales y maravillosos que ya en la propia antigüedad admiraban, sino que está fuera. Entonces, ojo, es bastante controvertido. Natalie Haynes lo comenta y me llama mucho la atención porque en las 1000 naves, en la portada de las 1000 naves, a Natalie Haynes se la concibe como la musa de la nación de Inglaterra. Uh-huh. Entonces, estoy esperando a que me conteste al mensaje privado que le dejé en Instagram para entrevistarla, para que me aclare esto. ¿Qué le parece? O sea, a ella le parece mal que Safo sea considerada una musa, pero ¿qué le parece ser a ella misma considerada una musa? Pues en cuanto te conteste ya nos puedes tener al día. Ojalá. Vamos. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto de este tema controvertido de musa o poetisa. Pues seguro que sabes lo que opino al respecto, pero es verdad que como todo en la vida, pues hay dos caras y que el debate está servido. Claro, el debate está servido. Ciertamente cuando dicen, bueno, pues Platón opina que Safo es la 10ª musa, suena bien. Suena bien. Pero caramba, ¿no? Empiezas a pensarlo, claro, con una perspectiva crítica y dices, jolín. Estoy completamente de acuerdo con tu visión y con el debate, y también queda para todos vosotros
y por a todas vosotras que, bueno, pues que nos digáis. ¿Qué opináis? ¿Os gusta esto de que se os considere musas o, O poetisas. o poetisas? O poetas. Queremos vuestras opiniones, ¿eh? Os esperamos. Pues creo que tenemos que ir concluyendo, Gema, pero no quiero dejar la oportunidad de que nos hables de otra gran autora contemporánea, porque Natalie Haynes tiene que salir siempre, todos los programas. Pero ¿qué pasa con Irene Vallejo y con otras autoras a este respecto? Que ellas se basan en personajes de la épica, ¿no? Y ya no solo personajes mitológicos, sino personajes históricos. Porque a Irene Vallejo la conocemos todas del Infinito en un junco. Y yo creo que es como el hito. Pero tiene una novela que se llama El silbido del arquero, que yo creo que es muy poco conocida, pero es magnífica. Preciosa. Entonces, yo me la leería antes de que nos metamos con la Eneida y os la destripemos, básicamente. Porque El silbido del arquero narra los 4 primeros libros que escribe Virgilio en la Eneida, que es la historia de Eneas, un héroe de Troya que consigue escapar de la destrucción de la ciudad y al final será el que plante la semilla para fundar Roma. Pero en ese transcurso acaba en Cartago y allí conoce a la reina, Dido, y viven pues su historia de amor. Sin embargo, para no destriparos y daros tiempo a que os leáis la novela, y como estamos hablando de poetas y poetisas, hay una figura muy interesante en esta novela que es la del propio Virgilio. Y es muy diferente a la que presentaba Natalie Haynes de este cantor arrogante que obliga a la musa a que le inspire, sino que nos muestra un Virgilio bastante inseguro de su propia capacidad para escribir el poema más importante del Imperio Romano, porque al final la Eneida es algo que le manda el emperador Augusto escribir para que de alguna manera consiga unir el Imperio Romano con todo ese legado griego y así parecer que el Imperio Romano es todavía más grande de lo que es. Así que, como hay tan poquitos datos biográficos de Virgilio, Irene Vallejo se aprovecha de eso y nos construye a un Virgilio, como digo, inseguro de su capacidad como poeta y que no está muy de acuerdo en esto de ser propagandista del propio emperador. Entonces tiene ahí un conflicto interno bastante difícil de superar y me parece una apuesta muy bonita y muy valiente por parte de Irene Vallejo y simplemente una lectura rápida. Él se da cuenta de que a lo mejor no hace falta que escriba un poema épico como venían escribiéndose antes. Y dice, de pronto le asalta una extraña fantasía emanada de su miedo. Imagina que cambia la antigua leyenda, que Eneas no desembarca en Italia porque se queda con Elisa, Dido. Irene Vallejo decide darle el nombre de Elisa. Cuando hablemos de la Eneida, pues ya explicaremos por qué. Imagina que cambia la antigua leyenda, que Eneas no desembarca en Italia porque se queda con Dido para siempre, que el Imperio Romano no llega a existir, que nunca suceden las guerras púnicas ni las guerras civiles, que Augusto no es más que un oscuro sucesor africano de Eneas, al cual el labrador y colmenero en Andes nunca llega a conocer y por tanto puede escribir sus versos libremente y nadie le espera a la salida de una taberna para vengarse con crueldad de que no cumpla esta tarea de escribir el poema épico que le ha pedido el emperador. Así que, pues, un trocito de Irene Vallejo para que os apetezca leer su maravillosa novela. Pues qué recomendación, bueno, no es que sea interesante, es que es fundamental. Es fundamental que leamos a Aurora Luque, es fundamental que leamos a Irene Vallejo, pero tenemos ya que ir presentando, bueno, al menos lanzando una pista, aunque hayan quedado muchas cosas en el tintero, pero que ya podrán retomarse, pues conviene que ya vayamos
anunciando de qué va a ir nuestro próximo programa. Porque se acercan fechas señaladas. Así que vamos a leer para terminar un poema de Cátulo, que es un poeta latino bastante posterior a Homero y a Safo. Pero muy devoto de Safo. Sí. Porque además la traduce, la reinterpreta, bueno, ya llegará, pero ya sí. llegaremos. Y bueno, básicamente para poner un poco de contexto en torno a este poeta, él también rompe con los moldes que se vienen haciendo en Roma en ese momento y forma parte de los llamados poeta ennobui, que son aquellos poetas que conciben la poesía como una manera burlona de describir sus vidas. Y entonces, pues sus poemas ya no son historias épicas ni súper trascendentales, sino que son más íntimos. Así que en este poema específicamente lo hemos elegido para presentar esta fecha que se nos acerca, porque habla del mal de ojo. Sí, es un poema de amor. Bueno, sí, vamos a decir que es un poema de amor o de pasión. Es uno de los poemas de los besos, pero habla de un hechizo al final. También Safo en el poema que hemos leído habla del hechizo de Afrodita, ¿no? Bueno, sobre hechiceras también hablaremos. La cuestión es que vamos a leer ya esta traducción del Vivamus mea lesbia ad quamemus de Cátulo. Primero vamos a hacer justamente la lectura de Cátulo, porque Gemma trae una recreación contemporánea muy, muy interesante. Así que recordamos este Vivamus mea lesbia. Vivamos, lesbia mía, y amemos los rumores severos de los viejos, que no valgan ni un duro todos juntos. Se pone y sale el sol, mas a nosotros apenas se nos pone la luz breve, sola noche sin fin dormir nos toca. Pero dame 1000 besos, luego 100, después 1000 otra vez, de nuevo 100, luego otros 1000 aún y luego 100. Después, cuando sumemos muchos miles, confundamos la cuenta hasta perderla, que hechizarnos no pueda el envidioso al saber el total de nuestros besos. Me encanta este poema. Maravilloso. Pero claro, lo interesante es dame 1000 besos y dame cientos más, porque lo importante para la persona que te quería echar el mal de ojo era saber exactamente cuántas cosas tenías. Entonces necesitabas saber la cantidad para poderte echar toda la mala suerte que su envidia le motivaba. Claro, por eso Cátulo los revuelve todos, ¿no? Nos hace un lío, que si 100, que si 1000, bueno, un montón, como habéis podido escuchar, pero la clave está ahí. Y bueno, yo creo que ya más o menos entre las fechas y esto de las maldiciones y los males de ojo, veréis que el próximo programa va a ser un especial de Halloween muy interesante. Pero vamos a despedirnos con la reinterpretación de este poema de nada más ni nada menos que Aurora Luque, que por cierto, no te lo he dicho antes, pero es que esta edición es única en el mundo, porque ¿en serio? Está al revés. Pero está al revés. Bueno. Y no solo es que esté al revés, es que está firmada. No, que yo también tengo mi edición dedicada, que se vea. Pero es que, claro, se lo enseñé a Aurora en el Congreso de Salamanca y me pone para Gemma, porque la poesía a veces le da la vuelta al mundo. Qué maravilla. Es que es una grande, es que es grandísima, Aurora. Y ahora he cerrado el libro para leer la dedicatoria y he perdido el poema. Aquí está. Dice: a vivir y a gozar, que son 2 días, y uno sale nublado, mi Cátulo. Pasemos del acoso de chismólogos, sus ladridos no valen medio euro. Se enciende cada día el espectáculo, nuestros focos, en cambio, firman breves contratos con la luz, y luego llega el apagón molesto de la muerte. Dame 1000 besos, hazme 1000 caricias, te haré luego otras 1000, y luego 100. Dame 1.000.000 de besos, luego otro, 10.000 abrazos, 1000 noches enteras. Que sean tantos que a los paparazzi les revienten las cámaras de fotos. Muchas gracias. Muchas gracias, Val. Hasta el próximo. Nos vemos. Gracias. Qué bonito.